Bienvenidos a los especiales de a3r.net que se inauguran el día de hoy. Como les habíamos dicho, el canal se amplía, tiene más programas a 4D con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra. Ya se ha independizado, va a ir todos los días lunes por la tarde. Y los miércoles vamos a tener los especiales de a3r.net de una conversación con gente inteligente cuya opinión es particularmente valiosa para mí y sin duda para ustedes. Y empezamos con Juan Carlos Tafur, un antiguo amigo mío a quien le tengo mucho aprecio y un respeto intelectual muy, muy grande. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Augusto, por tus palabras. Muy buenas tardes. Con Juan Carlos, la verdad que no me planteo ninguna agenda ni nada, así que vamos a conversar de lo que pasa en la política, Así en el es. periodismo, en el Perú. ¿Dina llega el año 2026 o no? Yo creo que sí. Yo creo que el pacto que tiene con el Congreso es indisoluble. Yo le daría un 90% de 90. posibilidad de que llega con seguridad al final de su periodo, su mandato gubernativo, ¿no? Yo creo que la gente del Congreso está feliz con las cuotas de poder que ella les ha brindado graciosamente y no piensan dejarlo por una asunción de responsabilidades en el Ejecutivo, ¿no? Serían suicidas, la verdad que si lo hacen. Si el presidente del Congreso asume la presidencia del gobierno, se arma el despelote, el caos total. Sí, yo le echo un poquito menos porque no sé, siempre algo puede pasar, pero coincido contigo que lo más probable es de 70-75% de que llega el año 2026. ¿Por qué eso? Porque hay un acuerdo casi implícito, ¿no? No hay De ni mutuo siquiera beneficio, pactarlo. así es, de mutuo beneficio. O sea, Comparten dos cosas, poca reputación y la ganas de durar. así es. Y además el hecho del temor de que si ocurre un desenlace como el que se señala de la vacancia y la asunción del presidente del Congreso, del Abre mando la caja de ejecutivo, Pandora. habría protestas como las del 2021, ¿no? Perdón, del 2023, o 2022, ya no me acuerdo Bueno, cuándo las fueron. 21 fueron o no, 2020 Cuando cae las de Castillo, Vizcarra no, cuando cae Castillo, y Castillo pues 2022. 2022. Claro, Serían 2022. equivalentes a esas. O sea, ese gobierno no duraría, sería un Así es. calvario para quien lo asuma. Entonces, ¿para qué? Mejor como están, si ya tienen todo el poder en sus manos, no necesitan más. Así es. Y tienes una presidenta que trabaja 24/7 al servicio del gobierno, lo que le pidan. Del El Congreso, Banco de la claro. Nación lo hacemos lo convertimos para que lave el oro ilegal. Lo hacemos, Así usted es. dirá. No, sale el ministro de Energía y Minas, dice primero Increíble. que los bancos de la Nación y de reserva son entes facultados para hacerlo, pero que lo van a evaluar. O sea, una rendición frente a la economía ilegal de la minería impresionante, Totalmente. que es la que va a financiar a los movimientos radicales de izquierda en las próximas elecciones. ¿Ah? Ya sus plataformas editoriales en Facebook y en las redes sociales de Confemín y la demás son abiertas contra la empresa extranjera, la inversión extranjera en la gran minería, o sea, y por el cambio de la Constitución y el nuevo modelo económico. O sea, abiertamente. ¿Qué se puede leer, Juan Carlos, para entender qué está pasando en el mundo de la minería ilegal? ¿La web de Confemín? Sí, la web de Confemín, que es el principal gremio de la minería, de la pequeña minería y la gran minería ilegal, digámoslo así, porque estaba cobijada bajo el rótulo de artesanal, pero es minería ilegal. Yo creo que es la gran fuente de información. Y ahora los congresistas de Perú Libre, que son sus voceros. Claro. Y beneficiarios. Y beneficiarios, sin duda, porque van a ser partícipes del financiamiento clandestino que durante la campaña electoral se va a hacer, que va a superar con creces cualquier otro financiamiento formal de los partidos que están en la lista, en la contienda electoral del centro o la centro-derecha, sin lugar a dudas. Ahora, casi de muchos más. Yo tengo la impresión que la bancada parlamentaria más sólida y estructurada es la bancada parlamentaria de la minería ilegal, Sí, sin duda. que tiene gente por aquí, por Por allá, todos lados. todo, pero cuando sale una persona como un congresista, creo que es Montalvo, no sé, que salió ayer a decir Reinfo sin restricciones para siempre, toda la Así es. vida, ese deberían casi meterlo a prisión preventiva de entrada por Sí. sospecha de algo indebido. O el que propone que el Banco de la Nación lave el oro de la minería ilegal. De Jorge Montoya. Claro, O a sea, Jorge de la Montoya. Renovación Popular. ¿Y por qué propone eso Montoya? No sé. Bueno, Vaya uno a pensar mal siempre, ¿no? no, pues que habría que pensar mal, porque ¿por qué vas a juntarte? Hay 1.4 millones de personas que dependen de la minería ilegal. No es que sean necesariamente mineros ilegales, pero les compran algo, están Sí. en la cadena esta Y de directamente 1 millón. 1 millón. Y por eso es que yo he denunciado la irresponsabilidad supina del ministro de Energía y Minas de extender el reinfo por 6 meses Obviamente. para que en diciembre, en plena campaña electoral, ¿Quién le va a cortar el el Congreso reinfo? debata la ley MAPE. O sea, es tenderle un lecho de rosas a los mineros ilegales porque la ley que sale en esa fecha, con la posibilidad de perder ese 1 millón de votos Claro. y con el antecedente de elecciones como la del 2021 y 2016, donde se definió el resultado por 40.000 y 50.000 votos, ¿quién va a pelearse con 1 millón de votos? Nadie. Nadie. Entonces, el ministro de Energía y Minas ha demostrado
gran complicidad. Es decir, yo lo he bautizado como el amigo de la minería ilegal, de los mineros Bueno, ilegales. además es el ministro perfecto, porque parecería que no lo es, ¿no? Porque tiene un discurso, Así es. pero en los hechos aprueba todo lo que le diga la minería ilegal. Aparentemente hay cosas que se están haciendo que supondrían que están trazando una estrategia para controlarla, pero en los hechos sus actos contradicen sus palabras, Totalmente. porque no se produce lo que están haciendo. Pues deberían formalizar, por ejemplo, a los pequeños mineros artesanales que ya están a puertas de hacerlo, como un gesto político. Claro. Deberían expulsar a los que ya tienen 4 años con licencia suspendida y que no les interesa acogerse a las amnistías que se han trazado. Expulsarlos de una vez y sindicarlos y perseguirlos. No lo hacen. Y les extienden 6 meses gratuitamente para una fecha en la cual políticamente va a ser altamente combustible sacar una ley orgánica, objetiva, técnica sobre el tema. Bueno, y va viendo los partidos. El de López Aliaga se alinea con la minería ilegal. Fuerza Popular, Casi todos, ¿ah? igualito. En APP hay varios que los Alguar y todo, que son Claro. bien amigos de ahí. Y Perú Libre ni que se Es diga. que hay mucho dinero, hay mucho dinero. Ya los mineros ilegales se dieron cuenta que no les bastaba con financiar equipos de fútbol de la Copa Perú y empezaron a escalar alcaldes y gobernadores regionales y ahora han escalado congresistas y van a escalar candidatos presidenciales. Bueno, y con Pedro Castillo casi como que tenía la No, era presidencia, un ¿no? pacto tácito. ¿No? Pedro Castillo fue lo más cercano a lo Sí, que era claro. el crimen organizado metido en Palacio de Gobierno Exactamente. y de Yapa, Movadef, Sendero Luminoso. Así es. Eso era Pedro Castillo en Palacio y es absurdo que la izquierda se plegara con tanto entusiasmo, ingenuidad, Verónica Mendoza y toda la collera, sin problemas, Así es, alineados así con es. Pedro Castillo, que fue el crimen organizado metido en el Perú. Por eso a mí me parece una lástima histórica y social que el Perú haya olvidado por el desastre de gobierno que tenemos, la responsabilidad inmensa que tuvo la izquierda en llevar a Pedro Castillo al poder y al descalabro social que nos Claro. hubiese llevado si continuaba en el mandato de Así su es. gestión. Así es, y cuando las cosas se complicaban, Verónica Mendoza era la que apoyaba que no no, sacaran claro. a Bellido, respaldaba y estaba dispuesta a comerse las agendas antifeministas sin problema alguno, ¿no? Pisoteaba los derechos de la mujer, era misógino y todo, no le pasaba nada, Así Verónica es. estaba entusiasta. Así es. Y Pedro Castillo tenía su hombrecito ahí que hacía lo que No, le y decía. ahora va a tener nuevamente participación, porque esta alianza que ha firmado Conjuntos por el Perú, que reivindica nuevamente la figura de Pedro Castillo como Claro. perseguido o preso político, revela claramente que la extrema izquierda nuevamente establece lazos o vínculos con la minería ilegal. Recordemos además que la minería ilegal fue la que financió las protestas cuando cayó Castillo. ¿Quién puso las 120 Hilux blancas? Exacto. ¿No? Que Tuvo que decían ir los que estaban a favor de Pedro Castillo y los medios asociados a él, Así es. es la protesta, sí, era el crimen organizado metiendo y cuando se dieron cuenta que con Dina no iba a pasar nada, sacaron la camioneta, No, no fue a pasaba votar nada. al emisario del Claro, gobierno así. para negociar la paz social a cambio de que no los tocaran. Claro. Entonces han mantenido un statu quo que pretenden prolongar. Y lamentablemente el gobierno ha cedido a esas exigencias y se ha claudicado respecto de su función tutelar que como Estado le corresponde, ¿no? Ahora, Pedro Castillo es muy sexy en las encuestas. Ah, no, porque sí, claro. Hay como 37 o 35%, algo así, de gente que podría votar por él o definitivamente votaría por él. Mira, ¿Tú si qué? todos pudiesen votar, si todos pudiesen participar en la contienda, la segunda vuelta sería Castillo contra Vizcarra. Claro, pero no puede, pero que va a ir al Senado y en el Congreso no lo inhabilitan No, y ya va, ganó. va a tener la Yo- primera, va a presidir la Junta que- Preparatoria. Que dicho ese paso, no entiendo por qué no lo inhabilitan. ¿Por qué? Yo también No entiendo. pienso, Son ¿qué interés? tan diligentes para otras cosas y para esta que Una es hipótesis, crucial. Keiko dice, no, contra Pedro Castillo esta vez sí le gano. Ah, Entonces pues. pongo ahí al súper tonto, al que ocasionó tal problema, y contra ese es como el Keiko mini no le Antauro. gana. Esta vez, si Keiko compitiese otra vez con Castillo, ganaría, pero por 20 puntos de diferencia menos Keiko que Castillo. O sea, se ha chicharrado con este apoyo solícito al gobierno, a un gobierno tan desprestigiado duda. como el de Dina Boluarte, ¿no? Sin duda. Tú que eres psicólogo, que mezclas la política con la psicología, ¿por qué la gente puede sentir aprecio aprecio electoral, digo, por Pedro Castillo? Yo creo que lo identifican como alguien como ellos, que fue derrocado por las fuerzas fácticas que ellos identifican como el establishment de derecha, que es la misma razón por la cual apoyan a Vizcarra, porque también se enfrentó claro. a ese establishment, ¿no? Y lo hizo durante su gobierno y lo sigue haciendo ahora. Entonces yo creo que ahí está Vizcarra y Castillo. Yo Sí. añadiría ahí para estas cosas psicológicas a Fujimori, y que de alguna manera irte contra el Congreso te da un claro. viaje para toda la vida. Así es. Sacas una tarjeta Golden para viajar en primera toda la vida. Así es, y eso yo creo que es lo que explica, me parece, en gran medida la simpatía popular de la cual todavía gozan ambos, siendo ambos Claro. un desastre, ¿no? Totalmente. Castillo, desastre absoluto en términos Y económicos, Vizcarra políticos y vacunándose sociales. antes y la Y pandemia, Vizcarra, un tipo 300.000 muertos. taimado e inescrupuloso, Claro. ¿no? Con claros indicios de corrupción,
después del caso Ecotea, es el caso más sólido de corrupción. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué la gente sigue, no tiene hay una separación, decir, bueno, si roba es parte normal, no pasa nada? Lo que pasa es que ahora todos roban, pues. Todos roban. En Claro. todas las instancias del Estado. Antes al menos robaban, pero hacían obra. Ahora ya ni hacen ni obra. hacen obra. O sea, ya es un desastre absoluto. Es el desmadre total, ¿no? La República está pasando por un momento muy oscuro y ojalá, yo me temo que no, lamentablemente, yo creo que el escenario electoral del 2026 se presenta sombrío, pero ya hemos salido de peores circunstancias en los 90, con la hiperinflación, el sendero luminoso, la corrupción, etcétera, y de alguna manera el país se enrumbó y logró prosperar en los siguientes 20 años. Hasta el gobierno de Alan García, que logró tasas de crecimiento inéditas y reducción de la pobreza significativa. Entonces, ya hemos pasado por circunstancias muy críticas, pero como esta de deterioro absoluto de las instituciones, difícilmente. Yo creo ni siquiera en las épocas más negras del populismo. Yo espero, primero, que a fin de mes se consoliden alianzas electorales, que es el plazo. ¿Tú crees que se va a consolidar alguna alianza electoral? No creo. Eso es pedirle peras al olmo. No creo. Que los chanchos vuelan. Sí, yo creo que todo se cree en Castillo. Pero o sea, todos creen que el último mes van a repuntar en las encuestas a pesar de tener 1% ahora, entonces por eso no les importa. Porque si tú tienes un partido que es un partido pichiruchi, yo tengo un partido pichiruchi como todos, lo que decimos es, oye, vamos y ya vemos en la segunda vuelta quién pasa y ya yo te jalo, tú me jalas, ¿no? Claro. Pero ¿por qué voy a perder la lotería, la tinca que me compro, que es como ha ganado Pedro Castillo o ganó Alberto Fujimori o han ganado muchos? No eran nadie y ganan. Entonces, ¿para qué me voy a hipotecar en una alianza que no sé si me suma? Ahora, supuestamente, según ha estudiado Ipsos y ha estudiado Transparencia en un reciente informe, señalan que la población percibe positivamente las alianzas. Eso sería un gran cambio, ¿no? Sería un gran cambio. No como repartijas ni arreglos bajo la mesa, como lamentablemente los candidatos parecen creer que se percibe. Y en esa medida, ojalá que la labor de convicción que está realizando internamente Transparencia con los principales candidatos cale y logre convencer a algunos de que por lo menos se establezcan esos pactos políticos positivos que en otros países dan muchos resultados y en el Perú mismo han tenido performances electorales positivas casi siempre. Pero mira, por la derecha eso no está caminando, ¿no? Porque ves las peleas entre Filipater, solo en la derecha dura hay 4 candidatos. ¿Cómo? Solo en la derecha dura hay 4 candidatos. López Aliaga, Filipater, Carlos Álvarez y Keiko Fujimori. Correcto. Solo en la derecha dura. Ya hay más candidatos que en toda la izquierda. No está metiendo a Lapra, que a veces parece de derecha bien bruta de llorar. Sí, por ahí circula eventualmente. Algunos de sus voceros, por lo menos. Así es. ¿No? Y ahora estoy viendo que en el Lapra, no sé, el Lapra era un partido con el cual se podía discrepar, pero era un partido de ideas. Sí. Pero ahora veo que es el reino del TikTok. Sí. Ahora, Alan García lo convirtió en el gran partido de la derecha peruana que debió ocupar ese lugar, pero lamentablemente ha devenido, como tú señalas, en un partido pues ya extremista, ¿no? Sí. Por lo menos si nos guiamos por alguno de sus voceros, no todos, felizmente, pero algunos de sus voceros están en ese talante. Entre el antiimperialismo y el APRA y 30 años, ahora surgió lo único que ha quedado es el reggaetón. Sí. Ahora, eso pasa en la derecha, pero en la izquierda... Eso es la derecha dura. Claro, la centro-derecha son 20. Así es. Son 20. Así es. No, el centro es una malagua donde ya están circula todos, Jorge Nieto, Rafael Belaúnde, Carlos Spa, Carlos Anderson, que son hormiguitas cada uno. Hormiguitas, son pigmeos en las encuestas. En la centro-izquierda, Alfonso López Chao, Lucio Castro. Eso siento que viene muy desprestigiado para esta elección. ¿Tú crees eso? No, yo creo que yo tengo una preferencia por el centro-izquierda y por la centro-derecha. Preferiría que cualquiera de esas opciones llegue al poder. Pero una cosa es lo que sientas y otra cosa es lo que... La realidad es que el país está tan polarizado. Siento que entre Susana Villarán, entre Verónica Mendoza, entre el Partido Morado, como que han explosionado, lo han pero pulverizado. Y van a tener que pasar un buen tiempo para que se recuperen. Coincido. Yo creo que además el país se debate entre el miedo por la inseguridad y la frustración y la cólera por el desgobierno que tenemos, y entre ambos sentimientos van a aparecer los principales candidatos. Ya las encuestas lo reflejan. La derecha dura tiene mayor éxito, encabezan las encuestas Carlos Álvarez, Filipater y Keiko Fujimori y López Aliaga. Así es. Y por la izquierda aún no aparece el candidato en lisa, pero si se conforman los pactos que están firmando... Ahí te quiero llevar. Es el espacio más, creo, con más potencia que está ocurriendo, porque esto que quiere hacer Roberto Sánchez, que a mí me parece un político, pero que le hace mucho daño al Perú, pero que juega fino. Esta alianza que quiso hacer entre Pedro Castillo y Antauro, con él al medio, eso era pero un balazo. Así es.
¿no? Un balazo. Altamente Entre Antauro potente. y Pedro Castillo tienen definitivamente votaría y probablemente votaría altísimo. Y Antauro tiene la virtud política, digámoslo así, de que la gente lo asocia no solamente como un líder contra las mafias el statu quo Sino derechista, sino la también seguridad. alguien que tiene mano dura o vamos a Mano tener dura. mano dura contra la inseguridad. Así es. Él mismo en sus carteles, cuando todavía tenía posibilidad de ser candidato, se ponía el Bukele peruano Claro, en sus letreros. claro. O sea, cosechando ese sector, ese sentimiento social tan arraigado como es el del temor por la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, esa alianza, pero luego ha salido Roberto Sánchez a decir que con Antauro no. Algo ha pasado ahí, Algo pero, ha pasado. pero dice que no de repente, pero que está el germen ahí, que quieren juntarse. Pero claramente refleja que hay un estado de ánimo, sobre todo en el Gran Sur andino, proclive a candidaturas antisistema, Así es. que a mí me hacen temer que si se da el escenario de que no se conformen alianzas electorales en la derecha o la centro derecha, como todo aparentemente indica, van a llegar uno y eventualmente dos candidatos de izquierda radical a la segunda vuelta en 2026. Ya. La otra izquierda, pero ya izquierda, no sé, creo que es una cosa exagerada llamarle, pero que también juega con inteligencia y oportunismo, es Podemos. Y Luna Gálvez lo que ha hecho es hacer un Langoy donde ha jalado los que salían del gobierno de Pedro Castillo y entonces ahí han ido a Bellido. Noblecilla, Bellido, Bermejo y lleva a su gente y es como una gran combi donde le dicen suban, vamos yendo y cuando ya llegamos cada uno ve en qué paradero se baja, pero lleguemos. Mientras hacemos una bancada grande que maneja comisiones como la de fiscalización que le sirve para chantajear al gobierno para obtener prebendas. Este señor Burgos es un lugarteniente de la billetera de Luna Gálvez para ver qué le sacan al gobierno. Entonces dicen, te voy a investigar lo de el cofre, te voy a investigar la última costura en tu cara y todo eso, ¿no? Y si hay un reloj y simplemente para negociar qué le sacan al gobierno. Y es lamentable que algunos sectores de izquierda vean en eso una posibilidad. No, sí, claro. Es tan absurdo, la tan miope. Ha perdido toda perspectiva ética de la política y a partir de Castillo, yo creo que el trauma Castillo, lejos de conducir a un proceso terapéutico, ha conducido a un proceso regresivo, digamos, que psicoanalíticamente está estudiado, digamos, esa doble valencia frente a un trauma. Y yo creo que la izquierda ha involucionado en el Perú de una manera sideral respecto de las posibilidades que tenía de evolucionar hacia la defensa de la democracia y la defensa de una economía de mercado, porque uno puede ser de izquierda perfectamente y defender la economía de mercado. Pero acá no, acá desdibujan ambas opciones optando por un modelo autoritario, mercantilista, estatista, regresivo respecto de lo que el Perú requiere como índice de modernidad. ¿Por qué no se ha formado? Es un tema que en Sudaca, Juan Carlos dirige a Sudaca y es un portal muy, muy interesante. Sus columnas cotidianas están ahí, las puede ver. ¿Cómo se suscriben a Sudaca? Bueno, es gratuito. No, es gratuito, pero te llega, entonces que entra www.sudaca.p. Y se inscriben ahí, mandan su mail, les va a llegar diariamente. A mí me llega todos los días, creo que me llega 3, 4 veces, porque tantas veces me llega por acá, por allá. Por todos lados. Mejor que me llegue, no me lo pierdo ni uno. Y siempre hablas de la importancia de la importancia frustrada de haber formado un partido liberal en el Perú, que nunca se ha podido organizar. ¿Por qué no? ¿Y quién podría ahora representar eso? Vi la entrevista a Carlos Spa, está Cateriano, Belaunde, pero es algo que no llega a aprender. Pero no cuaja, digamos. Yo creo que ellos interpretaron, la derecha liberal interpretó mal el otro sendero y creo que supuso que el mundo de la informalidad en automático iba a derivar en un apoyo político hacia una propuesta de ese tipo. Y nada que ver, pues el informal no es liberal. No, al contrario. Es individualista en extremo, digamos, es anti-Estado. Más que... O sea, ese no quiere Estado, quiere un Estado que el Estado no me da nada, yo no quiero pedirle nada, pero que me deje. Si pudieran, eliminarían los semáforos. Así es. Por eso es que en Puno, uno dice, ¿por qué Puno vota por la izquierda si es una región altamente comercial? Todos son empresarios o microempresarios. Porque no quieren Estado. Y votan por la izquierda porque no quieren Estado. No quieren al menos este Estado, que ese Estado es una calamidad, no te da nada y te saca por todos lados. Por eso es que estadísticamente yo baso mi temor de que sean dos candidatos de izquierda radical los que llegan a la segunda vuelta en las cifras del Gran Sur andino, que representa el 18% del electorado nacional. Si votan, como creo yo que van a votar, como lo hicieron en la segunda vuelta del 2021, 80% a favor de un candidato radical, 16 o 15% de los votos nacionales van a ir hacia candidatos de izquierda radical. Agreguémosle los votos andinos del resto del Perú y los bolsones de extrema pobreza, pueden llegar a 20-25% de votos nacionales, que convertidos a válidos suman 30%. Claro. A favor de la izquierda radical. Con eso estás, pero... Con eso meten dos. Claro.
más aún por la miniaturización del espectro de derecha y de centro en comparación a ellos, que probablemente sean 2 o 3 candidatos, no más. Claro. Y entonces el escenario puede ser No, ófrico. es catastrófico, catastrófico. Y sin embargo, las élites políticas, empresariales y académicas no reaccionan, no actúan, no intervienen, no se meten no apoyan candidaturas, no apoyan medios de comunicación, no apoyan librepensadores, etcétera, no apoyan ONGs, no apoyan absolutamente a nadie que pudiera revertir esa situación, llevando al país o siendo corresponsables de la debacle que el Perú avisor en su futuro inmediato si es que no se alinean nosotros de una manera distinta como lo están haciendo ahora, ¿no? Ahora, contra eso también es cierto, yo pondría un lado optimista, es que este país, como tú me estás diciendo, ha sobrevivido muchas cosas. Sí, Y ahora los chicos de ahora dicen, qué terrible el Perú. Terrible el Perú era el de los sí, noventas. claro. Eso era, había que poner masking tape en las ventanas porque volaban. Así es. Y había que ver en qué momento era conveniente para ir a hacer las compras donde no ponían bombas y los apagones y había quebrado el Estado. Esto ahora es más tranquilo porque es complicado, pero es un país más potente, Sí. con El gran un sector problema que empresarial tiene, mucho más fuerte claro, y con instituciones con redes que, institucionales mucho más así sólidas. es, que mal que bien sobrevivieron bien a Pedro Castillo. No, Creo que esa fue la comparemos prueba nomás. ácida cuando la izquierda completa y los medios de comunicación asociados a la izquierda se apoyaban a Pedro Castillo, la institucionalidad resistió muy bien. Hasta Sí, la Iglesia Católica se plantó muy bien contra eso, las empresas, instituciones, etcétera. sí, no, de hecho estamos mucho mejor que en esa época. Comparemos nomás el BCR de entonces con el BCR de Claro, ahora, la SUNAT de entonces con la SUNAT de ahora. La SUNAT era una entelequia, no existía, claro. teníamos una No, no recaudación existía. tributaria de 3%, Claro. 4%, una calamidad absoluta. Hoy estamos aún en niveles bajos, pero la SUNAT es un ente que más o menos funciona bien. La viabilidad del Perú o el tejido empresarial hoy es mucho más potente, mucho más resiliente respecto de lo que Sin era duda. antes, que era un país hecho flecos. Así es. Entonces, yo Si sí Pedro creo. Castillo nos tocaba hace 30 años, Ah, no, esto era ya la ahí sí demolición. venía Guzmán Claro. se sentaba Pero ahora Guzmán. ya estamos como más vacunados o premunidos de Por eso es que protegernos yo guardo de algo así. un pequeño hálito de optimismo, porque creo que si sobreviniese un buen gobierno, Oh, esto el sería. Perú estaría, ahorita nomás, si Dina Boluarte fuese un buen gobierno, estaríamos creciendo 6-7% Así es, por las condiciones económicas, macroeconómicas que el Perú tiene. totalmente. Pero lamentablemente, pues, No, Dina, yo le he hecho la culpa a Cavani. Yo creo que a Cavani. tiene un problema de pulso. Cuando Y le se hizo le fue la a. liposucción, pasó un poquito y le hizo neurosucción a la presidenta Boluarte. Pero usted pensar que ya antes Ya estaba estaba neurosuccionada. mejor, no sé, ya eso ya tenía Ya tenía problemas de origen. Sí, yo también. No fallas de origen. Se han Que no, agravado en todo caso, pero es muy mediocre. Pues. muy mediocre y muy frívola. Sí, muy Entonces es frívola. una muy mala combinación. Y yo veía que Dina Boluarte funcionaba mejor o la veía con una sabiduría cuando ella se daba cuenta y decía, necesito tener a alguien que haga las cosas que yo no sé hacer. O sea, todo. Y le encargaba Claro, a Otárola todo el gobierno. claro. Otárola, al que bien manejaba por aquí, por allá, con el Parlamento, manejaba la cosa. Cuando lo sacó para favorecer al hermano en el pleito, el gobierno se le comenzó a caer. Sí, sí, sí. No, y de hecho hoy es un títere de los intereses mezquinos del Congreso, de los intereses mafiosos de las economías ilegales. Y de las peleas de Arana con Con Santibáñez. Entonces es Santibáñez, una es señora un que está ahí. desastre. No gobierna, no promueve absolutamente ninguna reforma, el país está a la deriva, la situación política está cada vez más insostenible, y nos conducimos a un escenario apocalíptico el 2026 y no reacciona, ¿Y no le por qué interesa. esto dices que va a durar con 90% de posibilidades que esta foto? Porque si a mí me dicen, Porque el mira, Congreso comparte los un mismos país defectos. que sé dónde queda, pero que no conozco nada de lo que pasa ahí. Me dicen Paraguay. El presidente tiene 3% de aprobación, no tiene bancada en el Parlamento están que roban el despiporre, en el Ministerio Público se pelean las dos señoras por ver quién captura. Tú dices, esta vaina se va a desarmar ahorita, pero no, dura. Sí, y que yo creo que hay resiliencias sociales mayores a las oficiales, digamos, felizmente. O sea, hay una informalidad Claro, buena, saludable, distinta a la delincuencia ilegal que lamentablemente ha cooptado grandes sectores de la economía informal, como en este caso la minería ilegal que ya mencionábamos. claro. Pero en general yo creo que ese tejido social permite que el Perú sobreviva a las crisis políticas, se produzca lo que en Italia se llama la doble cuerda, digamos, ¿no? Mm, Crisis política en extrema, porque los italianos claro, son expertos en vivir en crisis, totalmente. Viven y la sin economía problemas. muy sólida y sostenible en el tiempo, digamos. Pero la situación en el Perú puede llegar a un límite porque esa situación política genera un estado de ánimo propicio para que sobrevengan propuestas económicas
populistas o estatistas abiertamente. Ese es mi gran temor Es respecto que del eso viene con 2026. todo, porque Sí, la izquierda viene así, y uno ve cuando hay opciones de desarrollo, veo, por ejemplo, tía María está avanzando, salen los periódicos a decir, ¿no? A levantar toda la la gente protesta. que protesta. Petroperú, periódicos que están a favor de que le den el dinero hasta Sí. que el dinero llegue hasta el subsuelo y todo. Entonces son como muy locos, ¿no? Pero hay mucha fuerza para eso, pero esa es la parte de izquierda, centro izquierda. La Que derecha, es una yo veo, lástima que no pague la factura de su apoyo político a Pedro Castillo. deberían Que pagar, yo creo que lo va a pagar. debería estar achicharrada por completo. Totalmente. Esa Lamentablemente, centro izquierda que ha- apoyó con tanto entusiasmo sí, y ceguera, pero lamentablemente ha resucitado merced a la mediocridad del gobierno de Dina Boluarte. pero Y no, a un bueno, gobierno que la gente de pueblo identifica como de derecha, lamentablemente. claro, pero Yo viajo mucho al sur andino y te hablan de la derecha que gobierna, así, abiertamente. O sea, ellos consideran que es la derecha la la que está derecha. gobernando. Y por la derecha entienden a la clase política y a los grupos empresariales, Y Lima, básicamente. Y Lima. ¿no? Tienen Una un fijación enfrentamiento con a Lima. Lima, Los claro, limeños somos como los chilenos en América Latina, digamos. En el sí, Perú nadie nos quiere. así es. Y se agrava luego de las muertes al comienzo del No, sí, gobierno claro. de Dina Eso es Boluarte. una Eso ya es herida no como cerrada fatal, ¿no? que la población sigue, en la población del sur sobre todo, sigue palpitando de una manera acuciante, digamos. Y eso va a pasarle factura a la clase política en Sin su duda. conjunto, Pero de la derecha, ¿no? y te quiero llevar al terreno de la derecha. Yo veo que en la derecha lo que van surgiendo fuerzas es que en este contexto, con problemas de desprestigio de la empresa privada grande, lo que dicen es, mi discurso va a ser como defender el sistema capitalista desde dentro. Entonces ya veo varios candidatos, veía a Alfredo Barnechea, etcétera, que van criticando bancos, farmacias, de Sí, todos lados, y diciendo yo voy a petardear esto creyendo que así ganan votos. Entonces va a ser la inversión privada y la empresa va a ser atacada desde la izquierda y desde la así derecha. es, así es. Así que yo creo que eso es lamentablemente un hecho que va a presentarse, ojalá solo en la campaña y no en el gobierno, si llega cualquiera de estas dos Claro, opciones al poder, digamos. Pero yo me temo que las fuerzas liberales no van a tener la consistencia de tener un pacto detrás que la sostenga electoral ni políticamente a posteriori. mm, Aunque la gran ventaja, que no fue buscada por los que hicieron este mamarracho de reforma política en el Congreso, distorsionando la que habían claro, armado la Comisión Tuesta, ha logrado el efecto virtuoso de que por las exigencias que se plantean para los claro. partidos, solamente van a pasar la valla 5 o 6, no más, Hasta de repente hasta tres, hasta de menos. repente dos. Así es. Entonces, por lo menos no va a haber la fragmentación política en el próximo Ya, Congreso que nos... eso es una buena noticia, pero hay Pero que vamos a ver ver quién, cuáles dos o no, tres quedan. exactamente, Y ahí sí, cuáles dos te vas a decir, oh, Dios, exactamente. Si oh my son dos bancadas de goodness. izquierda radical, o sea, con Claro, esta legislación actual, mira, según escribió Alfredo Torres, Castillo hubiese tenido mayoría en el Congreso, con la Dios nueva mío, legislación. Dios mío, Ese es el gran problema. claro. Y tener la mayoría para una cosa que es una bandera de la izquierda, que es la bandera más Hasta ahora idiota seguiría Castillo en el poder. Oh, si Castillo no daba el golpe tan absurdo el 7 de diciembre, seguía de presidente hasta ahorita, Así es, destrozando el país y con destrozando el mucha país. gente entusiasta y eso, pero con ese tipo de bancadas, de ese tipo de mayorías, un riesgo grande es que lo que creo que ha defendido esto de manera importante será políticamente muy incorrecto, pero es el capítulo económico de la Ah, Constitución, claro, es la piedra de toque así que nos es, ha prevenido así de es. cualquier barbarismo, de cualquier Pedro Castillo, de cualquier COVID, de todo. Sí. Y está ahí. Y es a donde la izquierda le pone la puntería y siempre, ¿por qué no cambiamos la Constitución? Pero apuntan al capítulo económico. Sí, sin duda. Es el lecho rocoso de la modernidad incipiente que el Perú ha gozado en los últimos 30 años, digamos. Así es. Claramente, yo creo que esa es la gran virtud de ese instrumento jurídico constitucional. Y contra él, efectivamente, arremete la izquierda radical frontalmente, digamos. Ese es su objetivo, su gran objetivo es ese, cambiar la Constitución para cambiar el capítulo económico. Así es, Lo a demás eso van. no Claro, les importa. claro. ¿Por qué no tuvimos una izquierda más inteligente en el Perú? Como la que tuvo en su Sí, momento Chile, o la que sí, tuvo, o la que Uruguay, Uruguay tiene, claro. no la Argentina, que se anda en Sí, pues, otra, esa está en otra liga. cosa, sí. Yo no sé qué pasó, porque la izquierda venía evolucionando. La izquierda en los 80, recordarás, Claro, promovía la lucha armada. bueno, sí, Salía claro, Horacio Ceballos con un claro. fusil en la mano en Y los los que no se mítines, plegaban, como Javier de Canseco, eran mirados como que se acobardaban al final. aburguesados, Claro, como lumpen burguesía. claro, claro. Pero era lo que venían promoviendo y ya Sí. se demoraron en darse cuenta que Entonces, Sendero Luminoso era una exacto. cosa, la barbarie, y Pero seguían cuando de todo. aparece Sendero, derechiza a la izquierda positivamente, digamos. Entonces Sí. creen en la democracia, organizan las marchas por la paz en contra Correcto. de Sendero, se ayornan de alguna manera de los cartabones marxistas-leninistas que los cobijaban durante décadas, digamos.
Y el siguiente paso que debían haber dado era creer en la economía de mercado, que algunos economistas de izquierda sí lo hacen. Claro que sí. O candidatos como López Chao, por ejemplo, dice que sí creen en la inversión privada y en el modelo de mercado. Sí. Entonces, pero lamentablemente esa izquierda ha quedado disminuida absolutamente. Yo creo que, como tú bien señalas, por el desprestigio de Verónica Mendoza, Julio Guzmán y ese sector de centro, digamos, ha terminado afectando también a la centro izquierda. Sí. Y la otra izquierda, la informal, la provinciana, mantiene los cartabones radicales aurorales y en esa medida se asoma al escenario electoral con posibilidades de triunfo, ¿no? Eso es lo que debería preocuparnos. La izquierda liberal, por llamarlo de alguna manera, Claro. aunque a muchos lo consideren una contradicción, No, digamos. claro, eso existe en muchas partes del mundo. Exacto. Claro, exacto. es la izquierda más inteligente pero que puede tiene haber. la misma viabilidad que la derecha liberal, o sea, Así muy es. poca. Y los puntos de encuentro entre ambas son enormes. 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 Yo cuando a los caviares los llamaban cívicos en las postrimerías de los 90, los llamaban los cívicos. Sí. Burlonamente, digamos, ¿no? Yo proponía unión cívico-liberal. Claro. Como una posibilidad de que los hoy llamados caviares y los liberales tengan una tecnocracia y una burocracia eficiente que gobiernen el Perú de una manera moderna. Claro. Eso se desbarató en el tiempo. Hemos sido subsumidos por la polarización y en esa medida cada vez más el Perú se extrema, se tensa en sus extremos y en esa medida yo creo que el 2026 va a ser un desenlace crucial, lamentable, pero crucial en el futuro del país, ¿no? La gente, y otra vez te solicito que tu capacidad de analizar de psicólogo social y que entiendes estas cosas, ¿qué pasa con la gente cuando tú le ves las encuestas de hoy? ¿Usted le interesa la política? Poco o nada, 75%. Como que la gente dice, no, allá hay un cortocircuito que mejor me aíslo de esto y ya me avisan una semana antes por quién votar, que al final va a ser lo mismo porque no va a cambiar nada, pero como que la gente no quiere saber de política hoy en día. Y es transversal a todos los segmentos sociales, ¿ah? No es que A tú todos, digas claro. sectores populares, no. No, A no. nivel de la pituquería es lo mismo. Porque además, claro, entre la parte más... Recordemos que el ausentismo en la pituquería fue el que le llevó al triunfo a Pedro Castillo. Sí, que se fueron de vacaciones a la playa y no fueron a votar. Exactamente. Si votaban como la misma tasa de votación de San Juan de Lurigancho, Keiko Fujimori ganaba las elecciones. Bueno, pero ahora tú le preguntas a alguna gente como esa, intelectuales y todo, yo les he preguntado, si es que compitieran en la segunda vuelta, Keiko y Antauro, ¿por quién votas? Antauro. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, sí, los que tuvieron una chamba importante en ese gobierno, que aspiran a volver a Nueva York o a Washington o a no sé dónde y tener posiciones en ministerios y todo, te dicen por supuesto. No, sí, hay gente que no se arrepiente de su voto hacia Castillo también. Es una cosa impresionante. A mí, los troles castillistas me atacan permanentemente por mi vinculación con Patricia Benavides, porque le echan la responsabilidad principal de la caída de Pedro Castillo a Patricia Benavides, que efectivamente la tuvo. O sea, el papel que jugó el Ministerio Público. Porque hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Casi que, ¿cuál era su opción? Exacto. Hizo lo que tenía que hacer, que los anteriores fiscales no habían hecho. Claro. No quisieron hacer, entre ellos Zoraida Ábalos. Claro. Y hoy se la considera la sacrosanta representante o vocera del Ministerio Público. La verdad, que ese cuento de buenos contra malos yo no me lo creo. No, yo ni con uno ni con la otra. Así es. Yo creo que es una decisión, el Ministerio Público podrida, profundamente podrida, que tolera que hayan fiscales. En todos sus espectros. En todo. En todos sus espectros. En todo. Incluso yo sospecho y escucho cada vez más historias de corrupción muy fuerte dentro. Sí, claro. No, muy fuertes. Pero incluso no hay investigación de lavado de activos que no tenga una coima de promedio solicitada a alguno de los afectados por esas investigaciones. Yo tengo cientos de testimonios de empresarios que lamentablemente no se atreven a decirlo porque los complicaría judicialmente, pero que les piden plata a los fiscales para sacarlos de la investigación. Y las preventivas se negocian y cuestan. Y los colores eficaces se extorsionan. Claro. Ya, entonces, ¿cómo es posible? Yo cada vez que critico al Ministerio Público, me sacan una nueva declaración de Jaime Villanueva en la que me involucran. O sea, a mí lo de Jaime Villanueva, ahora veía otra declaración. Yo no le creo nada a Jaime Villanueva. No, yo absolutamente nada. Personalmente me consta que es un gran mentiroso. Bueno, porque tú haces una víctima de él. Sí, me consta. O sea, claramente que miente. Y lo hace extorsionado por el Ministerio Público, que quiere vengarse, en el caso de Marita Barreto y su equipo de FICOP, en contra mía por haber destapado. ¿Y qué cosa les habría arruinado? Esa es la pregunta que yo me hago cuando saqué lo de Sada Goray. Pues Sada Goray estaba pasando piola, estaba en libertad y ni siquiera procesada. Cuando yo destapo los viajes a Punta Cana y a Miami de Marita Barreto para interrogar a Sada Goray, se ven apremiados por retomar el caso y algo les debo haber arruinado. Porque la furia de la venganza ha sido de tal envergadura que de hecho no pasa solamente por un tema de discrepancias o de discordancias. Sino que hay algo que les había dolido mucho. Hay algo que ha dolido mucho en el bolsillo de alguien.
Bueno, y lo que viene ocurriendo en tu caso, pero en muchísimos otros casos, gente que le arruinan la vida metiéndole en barcos, metiéndolo en juicios que nunca acaban, y son fiscales que pueden hacer lo que les da la gana, lo Sí, que han hecho con Briceño, con Pedro Pablo con Kuczynski, Alberto con Pascofón. Alberto Pascofón, con Edwin Oviedo, con tanta gente, Sí, y en Proinversión, iban, y van, y siguen, y tiran la red y meten a 100 personas, a ver sí, qué pasa, sí. ¿no? Y eso lo tolera la sociedad porque otra vez tenemos muchos Pero cada vez medios, menos, creo, felizmente. ¿Ah? pero no lo sé, porque ¿cómo es posible que siga ocurriendo eso y nadie levante la voz, sino que dicen, conviene, ¿quién es la buena, Delia o Patricia? Claro, Cuando es una institución podrida, así porque es. ninguna de las dos está jugando y hay dos bandos, cada uno por lado, por ver cómo capturan el Ministerio Público, porque es un instrumento de persecución política, Así es. ideológica y Una política. Y institución abajo otros hacen corrompida y negocio. politizada, que es la mezcla explosiva que ninguna institución debiera tener. Y es terrible que el Ministerio Público, una de las instituciones Pero más, tutelares del país, esté cooptada por esta situación. pues, y a vista y paciencia, y ahí se arman bandos académicos, intelectuales, Mediático. mediáticos, periodísticos, que simplemente entran al juego de decir quién tiene razón, Sí, cuando no se dan cuenta que el problema es que esa institución está así podrida. es. Yo coincido contigo. Yo creo que no es cuestión de optar por una o por otra, sino darse cuenta que todos, en general, Claro, merecen una reestructuración radical. totalmente. Que lamentablemente este Congreso, ojalá no se le ocurra hacerlo. No, este Porque este Congreso Congreso entra y va a hacer tiene, algo, pero no tiene peor. ningún crédito moral ni político para hacerlo, pero el próximo gobierno, si es un gobierno sensato, lo primero que debiera cometer, además de la inseguridad ciudadana, es la lucha contra el Ministerio Público Claro. corrupto y mediocre que hoy tenemos, ¿no? Los fiscales, este caso, el testimonio de este señor Villanueva, es increíble porque además se ha tasajeado de tal manera que te sirve cuando te Para sirve cualquier cosa. porque claro, cuando quiero atacar a me sirve, cuando no quiero acá, me sirve para cualquier cosa. Veía ahora, escuchaba a Domingo Pérez en algo en el programa que decía el informe de Villanueva, y entonces se basaba en eso, y decían, oiga, pero cuando no Cuando le lo toca a creen, él, no ahí sí no sirve, vale, claro. no sirve. Sí, pues. Bueno, eso, y además yo siento que estos fiscales han prostituido a un sector del periodismo a Sí, cambio de entregarle un papelito, y entonces iban y le hacían, y eran fiscales que son fiscales, que metían a gente a la preventiva para extorsionarlos y decirles, si acusas a así es. yo te libero. Así Ya, es. eso es tolerado. Que es lo que Y nadie dice nada es lo ahora. que yo creo que están haciendo con Jaime Villanueva. Lo están extorsionando para que involucre a gente que no tiene nada que ver, entre ellas yo, por ejemplo, a cambio de venganzas, a cambio de apetitos, a cambio de intereses fortuitos, a cambio de extorsión, a cambio de corrupción, como se ha visto el caso de Humberto Jara pidiendo plata para sacar a una persona de un proceso Ya. fiscal. Entonces, esa plata no era para él solamente, no creo. O sea, tanto poder no Claro. tiene. O sea, alguien más iba a cosechar de ese acto de corrupción. Entonces, en general, yo creo que es imperativo que el Perú como república regenere y restaure. Restaure es una palabra excesiva Bueno, porque nunca creo que ha sido viable el Ministerio sospecho que Público. cuando se creó con Gonzalo Ortiz Ceballos Quizás. y que el secretario general Ahora era de Fernando Castro. Olivera, no sé si te Sí, acuerdas, claro. no, que era un ministerio público que empezaba con mucha fuerza y con Sí, decencia, ¿no? sí, quizás en esa época, pero ya después ha ido degradándose paulatinamente y hoy en Y día hoy es en una día es un caricatura. desastre. Es una Un caricatura. desastre. Ya, la gente ante eso, siento que la gente como que huele, realmente no llegan a entender las discusiones de si hubo el voto de 7 votos o no. La gente ya le interesa nada Sí, eso, sino, sí. pero se marea, pero se da cuenta que es algo que no está bien. Y la gente como que se ha alejado y entonces la nueva denuncia del último mochazueldero en el Congreso, algunos sectores los excitan y es, ¿no? La última operación, el cofre, cuánto Sí, llenó de gasolina. Y no se dan cuenta que ya la gente se hartó de eso y está como en otra cosa. sí. ¿Qué quieren los peruanos ahora? Yo creo que quieren patear el tablero. Lamentablemente ese ¿Qué sentimiento significa patear el tablero? arremeter contra todo de la manera más explosiva posible. Por eso es que creo que la izquierda radical, no por ser de izquierda, o sea, No, sino porque las es la que ofrece más. las encuestas señalan todavía, el IEP, Datum o Ipsos cuando lo han hecho, preguntan en autoidentificación ideológica, la mayoría se identifica como de centro y de derecha, Claro. respecto de una izquierda minoritaria. Pero en este caso la izquierda radical va a cosechar no su izquierdismo, sino su radicalismo. El radicalismo de la gente que está harta del de sistema. todo, exactamente. Y del que vaya a proponer ir contra el sistema es que le va a ir Exactamente. tremendamente bien. Y sobre todo en el sur andino, que es una Sobre todo región el sur que andino. además de los traumas de la represión de los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte, le suma una postergación histórica secular. Sin duda. Sin duda. Entonces, Ahora, yo ¿eso creo- no es un ahí está fenómeno está el mundial? problema. Porque es otro tema. A ti a mí No, en otros países gana la nos extrema gusta leer derecha. lo que está pasando en el mundo y hay gente que anda mirando, y periodistas que miran lo que pasa acá y no salen Pero en el esto. mundo la extrema Y- derecha es la que está Y cosechando. el tema más internacional, una embajadora me dijo, y la prensa peruana se ocupa mucho del tema internacional,
Le dije, mira, los temas Casi internacionales nada. son los goles de Messi. Sí. Eso es lo más internacional porque después Sí, sí. no interesa Es increíble, ¿no? absolutamente Cuando nada. uno viaja y ve países de otros periódicos de otros países, se da cuenta que todas las primeras 8 páginas son de Son noticias internacionales. Pero internacionales. además es un mundo tremendamente importante Interconectado. y además hasta interesante. Ya dentro Claro, de la desgracia, exacto. lo que pasa en Gaza es terrible, es una matanza que ya salió de cualquier Así es. acción de reacción. Lo que pasa en Ucrania, lo que pasa entre Irán e Israel, lo que está pasando Lo que pasa en Washington con Trump. y Xi Jinping mirando ya con el tenedor y el cuchillo para irse sobre Taiwán. Ayer nomás han aprobado una ley de presupuesto de Trump desastrosa, terrible. Terrible. Y, chequea los periódicos hoy día. No, nada. Ni recuadrito. Ni recuadrito. Nada. Pero en el mundo la extrema derecha está avanzando. Ya. Perú marcha contra pelo. Mira, yo acabo de estar en Polonia. ¿Y un viaje qué cosa? Bueno, Polonia también se está volviendo un país pero tremendamente extremo. Coincidió con las elecciones presidenciales. Ganó la extrema derecha. Claro. Con un discurso antimigrante. Que tú dices, bueno, están en contra de un fenómeno social extendido en Europa. En Polonia no hay migrantes. O sea, y aún así, es el discurso lo el que discurso pesa. lo que pegó. Y eso es Hungría. O Y sea, eso es Polonia. Claro. Que no tiene migración. Polonia, Hungría y toda la zona va con un discurso Hungría muy fuerte. también es un gobernante de extrema derecha. Turquía, en fin. Así es. Ya, Acá vamos a contrapelo, digamos. Pero en el mundo el voto antisistema también se fortalece. Trump es de alguna manera un antisistema. No, claro, y la extrema derecha lo es también. Claro. No, es un antisistema. Yo creo que en general, como escribió Moisés Wolf, las democracias capitalistas están en crisis en el mundo, en general. El sistema democrático y el sistema capitalista. Entonces está desbordado y amenazado desde la derecha y desde la izquierda en el mundo en general. En el mundo en general. Hay una crisis institucionalizada que se discute a nivel académico de una manera importante. La democracia no está de moda. No. Y el capitalismo tampoco. Tampoco. ¿Ves? Por ejemplo, ese dato lo recuerdo. Una encuesta de Pew lo que dice es que en las 12 economías con mayores ingresos, la insatisfacción con el sistema económico, político, es de 65%. Imagínate. Ahí. Entonces, claro, acá es Es mucho mayor. Ya. Es mucho mayor. Por eso es que yo alimento mi sospecha de que la situación que se viene electoralmente va a ser harto complicada, peor que la del 2021. Yo creo que Keiko Fujimori no pasa la segunda vuelta y si lo hace pierde de todas maneras. Mantiene su base dura, digamos, pero su techo es más duro aún. O sea, y se ha incrementado por la posición que ha tenido respecto del gobierno de Dina Boluarte. O sea, eso le va a pasar factura de todas maneras. Sí, aunque ya no sé. Yo cada vez más en una política tan fragmentada y tan extraña que a veces me cuesta reconocerla, yo pensaría que de los 44, mira, de repente hay 40 que pueden serlo. Y que el presidente de repente está entre el número 40 para abajo y uno de esos puede salir adelante y que uno asume que Keiko nunca va a ganar, mira, de repente gana. De repente es la presidencia como Allende, como Lula, que fueron por cuarta vez, y algo pasa en el camino que ocurre, que es tan fragmentado, donde todo puede ocurrir, que le añade un factor de incertidumbre enorme al país. Falta todavía casi un año, que es historia larga en el Perú, digamos. Un año en el Perú es como sí. No sé. Pero hay varias fechas 10 años en Costa Rica y 200 años en Suiza. Así es el fin de mes. Si se establecen alianzas, yo creo que cambia el panorama. Como no creo que se vayan a establecer, va a estar sujeto al albur de la performance que puede tener cada uno de los candidatos que se presente. Ya veremos su apoyo mediático, su apoyo financiero, su apoyo político, en fin, y cómo van desarrollando o desplegando sus respectivas candidaturas. Vamos a ver qué discurso enarbolan, etc. Hay mucha tela por cortar aún, es verdad. Y en esa medida la posibilidad de que el fujimorismo se reinvente también es posible. O sea, que Keiko se reinvente es posible. Lo ha intentado hacer varias veces con fracasos estridentes. ¿No? Eso es un poco lo que me hace sospechar de que... Quiso ser caviar cuando se fue a Harvard y luego le fue pésimo, entonces se volvió más DBA. Sí, exactamente. Y esta vez no sabemos qué rostro va a tener, porque es un camaleón, digamos. Claro. Entonces se acomoda a las circunstancias que ella interpreta, pero lamentablemente interpreta muy mal. Siempre las interpreta mal, no sabe leer la realidad social. Keiko Fujimori es en ese sentido políticamente muy limitada. Sí, y en el tramo final de las carreras se tropieza sola. Me hace acordar a Toledo en la campaña del 2011, cuando punteaba las encuestas y se empezó a pelear con Nava, digamos, de pico a pico, y se desplomó en un instante, digamos, ¿no? Permitiendo que se la lleve Ollanta Humala. ¿Qué hay de bueno en el Perú ahora? La U. ¿Tú crees que va a campeonar la U? Casi un problema de ese programa es que coincido con Juan Carlos demasiado. Pero en ese tema sí vamos a discrepar, aunque yo sí creo que la U tiene la posibilidad de campeonar. No sé, tiene que jugar en Cusco bien. Ese partido ahí define todo, ¿no? Esta fecha es clave. Si le saca los 3 puntos Si Alianza tropieza combinacional, como suele hacerlo en Matute,
Y la Es, U, hijo, yo no sé por qué le pasa eso a Alianza en Matute. Alianza pierde los puntos de local Y absurdamente. lo gana de visita. Y lo gana de visita. La U al revés. Al revés. Lo gana de local y de Así visita es. en altura pierde todo. Así es. Le ganó a Ayacucho por un cabezazo de última hora de Corso y Claro. paremos de contar. Pero juega contra Garcilaso y luego contra los Chancas, que no es un rival fácil. No, Aún cuando jueguen en el Monumental. no. Entonces, claro, a la Alianza le toca con un ETC, que ojalá sea en Cajabama y no en Trujillo, ¿no? Que es otro desvarío de los campeonatos donde los Sí. equipos son locales En según cualquier con quien les sitio. toque jugar. Pues de acuerdo a la recaudación. Entonces, como les conviene Trujillo porque entra más gente y recauda más plata, pero benefician obviamente al Obviamente, visitante, al que ¿no? le toca jugar ahí no Claro. va a No, la, a a la Cajabama a la altura. altura, así es. Está muy peleado, cualquiera puede ganar. Pero fuera de eso, la gastronomía sigue siendo un deleite. En el fútbol, algo quería comentarte que el otro día con Daniel Tittinger hablaba que él es de la U también como tú. Y entonces estaba molesto con este periodista argentino Lieberman porque había dicho que había Alianza ninguneado era un equipo de media tabla, medio pelo, y y él estaba me hacía una falta de respeto. Le dije, oye, pero Alianza es un equipo de media tabla. De medio pelo, dijo, Es- de medio medio pelo. pelo. Bueno, pero estás en la parte, en la Copa Libertadores, tienes uno de los prontuarios más grandes que haya, y el fútbol peruano, o sea, ¿cómo no va a ser que un equipo como Alianza, y realmente también la U, pero si eres del fútbol peruano, es un fútbol de medio pelo? No, sí, claro, ¿no? Para los hinchas Lo que ha pasado en esta clasificación es argentinos, terrible. de Boca en particular, el haber perdido o empatado contra Oakland, Claro. es tan catastrófico como haber sido eliminado por Alianza. Así Lo es, consideran claro. al mismo nivel, digamos, Claro. un equipo amateur como Oakland, Claro. que les haya empatado. Y Alianza la consideran en el mismo estándar, digamos, Así y a es. la U seguramente igual. Seguro, no, claro, no hay claro. ninguna diferencia para ellos Claro. los equipos peruanos. Mira nomás lo que ha pasado en Chile cuando convocaron a Ureña. Claro. La gran crítica de la prensa chilena era cómo convocan a un jugador que juega en la liga peruana. Como diciendo, está loco Gareca, ¿cómo se le puede ocurrir haber hecho eso? Claro. Ese es el nivel y así nos persiguen en el mundo, lamentablemente, en el tema futbolístico. Vamos cerrando con la gastronomía. Decías que es de lo más importante que está ocurriendo ahora. Sí, mira, contrapelo de que lo que muchos amigos míos viajeros hacen, que detestan ir a locales peruanos en el mundo porque consideran que, ¿cómo vas a pagar 20 euros por Para un que hagas por un ceviche? lomo saltado que te lo comes acá que te lo comes? a Digo, la pero cuarta a parte. mí me parece un fenómeno, una experiencia antropológica, social, Ver cultural. gente de otro lado ver- comiendo la comida Sí, peruana. y ver cómo lo han desarrollado, cómo lo han organizado, cómo lo han establecido, me parece enriquecedor. Así es. Entonces, yo nunca dejo de ir a restaurantes peruanos cuando viajo al extranjero. Y acabo de estar en la Mar de Madrid. ¿Y qué tal? Extraordinario. Sí. Extraordinario. La verdad es para quitarse el sombrero. Yo hace muchos años critiqué la Mar de Madrid cuando todavía... En O la Astrid y anterior Gastón, fase. pero no me acuerdo si era Astrid y Gastón o Antes o era Astrid y Gastón, Astrid y ahora Gastón. es la Mar. Lo critiqué y Gastón me llamó Pero, un poco así. fastidiado, digamos, porque lo había criticado. Pero si hoy me escucha, me rectifico. Extraordinaria la experiencia de la Mar en Madrid. De primer nivel. Y yo me ratifico Y que vas a Aruba y encuentras el restaurante Lima, que también es extraordinario y es regentado por un peruano. Y así en casi todas las ciudades del mundo. a mí me ha pasado ir hace algunos años a un restaurante. Hay el día del Brasil- ceviche en España. Mira, Imagínate. a un Es restaurante hoy día, en- creo. ¿Ah, sí? No, el 28 de junio ha sido. Mira. El día del ceviche en España. Y el prestigio que genera. Está en Río y entonces vino el chef, dijo, me han dicho que hay un peruano acá en la... Ah, sí, No sé qué le ha parecido, como que fuéramos así el fiel Claro, de la balanza de si claro. es bueno o malo. claro. Y cuando pasan estas cosas, y pasa esto con Misha de Maido, con Central y todo, Central, exacto. ¿no? Yo nunca dejo de recordar que Gastón Acurio fue el gran motor, el gran ¿no? promotor. Y con mucha modestia y con mucho levantó el tema para que otros pudieran venir después. Como no hay un Gastón Acurio en la política peruana. Así es. Y en el fútbol, y necesitamos en más el Gastones fútbol, Acurios sí. en todos los terrenos. Un personaje al que Perú le debe mucho, ¿no? En general, Muchísimo, mucho. muchísimo. Nos dio como una identidad que habíamos perdido porque lo que hizo fue que la Supo gastronomía... leer la mentalidad colectiva. Y era algo e que no había que interpretarla. inventarlo. Estaba Estaba ya ahí. en la casa. Estaba Y era ahí. eso, Y el darle gusto- empaquetarlo. El gusto limeño por el guarique, por ejemplo. Es toda una Así es. experiencia sociológica. Y desde ahora Desde la pituquería. no hay que cocinero o cocinera. Si vas que al guarique quiera- donde pasan rotas por el piso, mejor es el guarique. Sí, claro. Mejor es el guarique. Y los cocineros y cocineras peruanas visten de blanco con su banderita del Perú, Sí. orgullosos de eso. Eso lo hizo Gastón. Sí. Lo único que nos falta, y esa es la única crítica que yo le haría a Lima, digamos, o al Perú, es la ausencia de gastronomía internacional. O sea, recién han abierto, creo, un restaurante español, por ejemplo. Sí. Impresionante. El Serrano, Serrano. con Z. ¿Ha sido? No. Ah, voy a ir Recién también. me enteré hoy día. Lo hizo pasar así. Yo también había, no sé, tengo ganas de alguien ir. lo comentó, no me acuerdo quién. En Somos lo comentaron la semana pasada. yo lo leí hoy día en Facebook. y yo había pasado por ahí caminando y vi, se ve acá. Después, comida palestina hay creo uno o dos. Comida hebrea no hay. No hay.
En Lima no hay, creo. En Buenos Aires, ¿sabes? Que tú me has Claro, recomendado te que yo varias recomiendo, veces. extraordinario. Claro, Ha magnífico. abierto un segundo local, ¿ah? Oh, claro. Es un sucedáneo de Michigene, como se llama, El Michigan. que creo que se llama Alto Michigene o Así Bajo es. Michigene. Yo el año nuevo lo pasé ahí, este último año ¿Ah, nuevo. sí? Así es. No, se come En una cena extraordinario. de 8 platos. Se come extraordinario, se come extraordinario. Buenos Aires, por ejemplo, en eso nos saca mucha ventaja. Sin duda. Tiene cocinas de todo el mundo, digamos, Claro. cocina armenia. Yo acabo de como el Google, el algoritmo hace que te reproduzcan las páginas que tú sueles visitar, y yo la gastronomía es una de las páginas donde veo algo me meto a leerlo. Entonces me manda permanentemente información sobre las ciudades a las que suelo ir o me gustan más, y en particular Buenos Aires y Madrid. Y acabo de leer de un restaurante armenio en Palermo que cumple 80 años. ¡Wow! 80 años de existencia. Yo cuando voy a viajar, Maite siempre me dice, pregúntale a Juan Carlos, él No, conoce sí. los sitios en cada Yo soy lugar. obsesivo cuando viajo. Yo marco mi agenda desde las 8 de la mañana. Por eso mis hijos no quieren viajar conmigo, porque a ellos les gusta dormir hasta las 11. Yo a las 7 de la mañana estoy tomando desayuno y arranca mi itinerario. Mi gran problema cuando viajo es la duración de la batería del celular. Porque yo salgo a las 8 de la mañana y no regreso hasta la noche. Programo 8:30, museo tal, 10:30, Bueno. iglesia tal, 11:30, iglesia tal otra, 1:30, almuerzo en tal sitio, ya reservado con 3 meses de anticipación, 3:30, tal. Yo me beneficio porque luego Juan Carlos me pasa toda la guía Es Excel, de es un Juan Excel, Carlos, ya. así dónde ir en algunas ciudades. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa inaugurando otros espacios y ojalá nos veamos más seguido acá. A ti, muchísimas gracias, le he pasado muy bien. Bueno, Juan Carlos Tafur, director de SUDAC. Nos vemos y ya saben, pues aquí en atcr.net. Mañana venimos con nuestro programa regular. Chao, muchas gracias.